Mira, en particular en temas operativos que Memo lleva, parte de esos servicios involucra respuesta a incidentes cibernéticos. A nosotros, en el caso de México, nos ha tocado apoyar a diversas organizaciones en temas de ransomware en particular. Hoy en día es una de las amenazas latentes en cualquier sector. Se habla de actores maliciosos que se enfocan en un sector en particular, pero hoy en día el tipo de compromiso a partir de herramientas maliciosas como ransomware es muy común. Lo vemos también aquí en la descripción de la gráfica. Anteriormente había malware de distribución masiva donde lo que buscabas era colocarlo en diferentes plataformas y se sigue utilizando en esas técnicas donde los usuarios finales llegan a ellos, lo comentaba hace un momento, como escenarios de software ilegal, música ilegal, libros, etc., que vienen acompañados de artefactos maliciosos y que le permiten a los actores maliciosos comprometer equipos de cómputo de usuario final y de igual forma de las organizaciones. Hoy en día el uso de este tipo de malware con diferentes finalidades es un tanto más silencioso, ya que si bien hay algunos que son dirigidos hacia las organizaciones y hay otros que incluso se ejecutan en términos técnicos sin la presencia de que existan en el sistema operativo, ya hay técnicas de compromiso incluso más sofisticadas que la forma en la que hacen uso de los equipos de cómputo comprometidos a través de las propias herramientas que ofrece el sistema operativo y que por lo tanto sus técnicas de detección se vuelven más complejas, el malware es más sigiloso y por lo tanto obliga a las organizaciones a plantear un esquema de defensa que le permita conocer al adversario y ese mismo conocimiento del atacante lo permita mapear cuáles son las técnicas que están ocupando para que se generen las medidas de detección adecuadas, ¿no? Regresando nuevamente a lo que preguntabas de amenazas, ya hablamos de ransomware, también en este año en particular se vieron casos de compromiso mediante cadenas de suministro, que en lo que se enfoca el término de cadena de suministro es precisamente todo el software que ocupan los equipos de cómputo. Al final de cuentas son generados por diferentes compañías. Esas cadenas de suministro son los canales que definen los fabricantes para actualizar sus productos y que en ocasiones también los actores maliciosos pues ahora lo que hacen es comprometer a ese software en particular de tal forma de que lo ocupen como medio de distribución para comprometer otro tipo de organizaciones, ¿no? Este simplemente es el canal, el vector inicial de compromiso, pero puede ir acompañado de diferentes objetivos, ¿no? Temas financieros, temas de secuestro de información, temas de extorsiones, y al final de cuentas está ligado con diversos actores. Ya sabemos que hay capacidades por temas financieros, ya comentábamos hace un momento, espionaje, temas políticos, también escenarios activistas, otros escenarios oportunísticos, pero también hay actores maliciosos ya bien enfocados en diferentes regiones geográficas que ya tienen focalizado el sector al que quieren comprometer, hacen sus herramientas para un acceso inicial y posteriormente un reconocimiento de la infraestructura de las organizaciones para plantear un objetivo particular. Sí, bueno, como bien comenta Juan Carlos, hoy enfrentamos un ecosistema diverso, cada vez más grande, en el que son muchos los actores que entran en juego para poder de alguna manera afectar a las organizaciones y a los individuos. Y por si fuera poco, tenemos también condiciones tecnológicas que han venido a cambiar de manera radical respecto a lo que veíamos en el pasado. Y sobre todo, aquí hay que echar mano también de algo que escuchamos constantemente, ¿no? Que es el efecto post-pandemia. Si bien la pandemia no llegó en este año, llegó desde antes, es una realidad que la aceleración que tuvo la adopción de la tecnología en lo individual y en lo organizacional, pues vino a cambiar y a ser todavía mucho más evidente cómo algunas condiciones que en el pasado de alguna manera estaban controladas, hoy no es así. Hoy cuando hablamos, por ejemplo, de los usuarios, y usuarios entre comillas, pues hablamos no solamente de personas que trabajan en nuestra misma organización, colegas, sino eventualmente los clientes a los cuales entregamos un bien o un servicio con el uso de la tecnología. Hablamos también de los socios que de alguna manera nos permiten pues hacer llegar esa tecnología.
o hacer llegar, perdón, ese bien o ese producto al mercado al que vamos orientados. Y hablamos también de las bots, pero como esto tenemos que hablar también de un fenómeno como lo es el hecho de que hoy podemos trabajar desde cualquier parte haciendo uso de cualquier dispositivo y en cualquier lugar. Entonces el control que se tiene sobre este ambiente es prácticamente mínimo. O muy diferente en el pasado, cuando era el área de tecnología quien suministraba los recursos de cómputo con el cual los usuarios, de nueva cuenta, entre comillas, hacían su trabajo. Hoy el escenario es distinto, ¿okay? La tecnología se ha democratizado, está al alcance prácticamente de cualquier persona, y hay una capacidad de cómputo tan grande ahí en la que, pues por supuesto que son múltiples los beneficios, pero por otro lado son grandes las avenidas que se pueden utilizar, que se pueden aprovechar para llegar a comprometer la seguridad. Y tendríamos que hablar también de un fenómeno que no es menor, que es la famosa desaparición del perímetro. O sea, ese elemento que en el pasado dividía un mundo interior del mundo exterior y que blindábamos con una serie de capas de seguridad, que prácticamente hoy es inexistente. ¿Okay? Hoy hablamos más bien del perímetro, del nuevo perímetro, como la identidad, esa decisión de acceso que el usuario tiene de poder hacer uso de la tecnología o poder conectarse desde cualquier parte. Entonces, en función de ello tenemos que blindar la identidad, pero aquí solamente por plantear algunos de los escenarios o de los elementos que han venido a hacer todavía mucho más evidente esa porosidad que caracteriza a las organizaciones y que en consecuencia tenemos que blindar. Y por si fuera esto poco, en esta porosidad, es decir, en donde tenemos diversas puertas y diversas ventanas abiertas en el plano digital, también nos encontramos un escenario en el que los ataques digitales no siguen un proceso lineal. Es decir, no necesariamente todo arranca por un correo electrónico no deseado. Sí, buena parte de las amenazas quizá tienen ese origen, pero puede ser un correo electrónico no deseado que eventualmente nos llegó a un sitio apócrifo, como puede ser un sitio de phishing buscando robarnos información. Pudo haber sido más bien un usuario que insertó una memoria USB y esta memoria era portadora de código malicioso. Pudo haber sido alguna vulnerabilidad utilizada en una app que el usuario descargó sin necesariamente un control, o un mensaje al que decidió darle doble clic, okay, cuando lo recibió vía una red social o alguna plataforma de mensajería instantánea, en un afán meramente de sentirse parte de una tendencia en la que se están compartiendo memes, etcétera, etcétera. En realidad son múltiples los mecanismos. Entonces, cuando nos preguntamos por qué el escenario es tan caótico, es precisamente por esto, porque como ya lo mencionaba perfectamente Juan Carlos, encontramos un ecosistema creciente, diverso, tenemos una gran cantidad de elementos que nos pueden llegar a exponer, y en consecuencia pues es necesario, como mencionaba anteriormente, cambiar de paradigma, y no solamente pensar desde una perspectiva aspiracional en la que podamos llegar a la prevención, sino también pensar en qué va a suceder o qué tenemos que llevar a cabo cuando la amenaza se esté manifestando, ¿no? Cuando vemos esto traducido también en campañas en las que hay gobiernos perfectamente identificados, okay, pues nos damos cuenta de la magnitud que tiene el problema, ¿no? Aquí estamos, viendo solamente un ejemplo de una campaña muy fuerte, y en específico, de tres grupos que han estado detrás de una buena cantidad de afectaciones que se han tenido a escala global. Y a veces pensamos, eso me suena como que a una nota de ciencia ficción, o pareciera una película, ¿no? Y creemos que como se trata de un gobierno, ¿qué interés puede tener en mi pequeño empresario o en mí, en lo individual,
y seguimos pues haciendo uso de la tecnología sin mayor recato en las medidas de protección. Hay distintas formas en las que se puede monetizar esto, ¿ok? Lo mencionaba también Juan Carlos, hay quien desarrolla los kits, hay quien está detrás del asegurarse que sean millones de equipos los que se comprometan o estén controlados de manera simultánea, y hay quien más se encarga de monetizar la campaña dirigida a Gilberto Vicente o a mi empresa en lo particular, porque logran acceder en el mercado negro a información perfilada, es decir, clasificada con los intereses que a mí, atacante, sin mayor conocimiento de la tecnología, me interesa afectar. Y aquí podemos ver cómo definitivamente la identidad se convierte en el principal activo. También lo mencionó Juan Carlos, buena parte hoy de las amenazas que enfrentamos no son portadoras de código malicioso, es decir, no arrancan siendo un virus como era en el pasado. Entonces, quiere decir que los atacantes hoy están utilizando credenciales válidas, es decir, usuarios y contraseñas genuinos. ¿Y por qué ocurre esto? Porque los usuarios o no controlan sus contraseñas, ¿ok? O existen diversos mecanismos bajo los cuales es fácil el poder inferirlas, y en consecuencia hoy los atacantes, que de nuevo no son estos especialistas, estos expertos, sino personas que forman parte de un ecosistema, logran acceder a eso, al usuario y a la contraseña, y en consecuencia poder utilizarlo para poder llegar hacia algún recurso crítico de la organización o de la persona que desean comprometer. Lo que necesitamos pensar hoy en no cómo vamos a poder prevenir una gran cantidad de amenazas. Sí, por supuesto que es importante la prevención, y de nuevo, por eso la educación es el primer paso que tenemos que considerar en cualquier esfuerzo de ciberseguridad, pero tenemos sobre todo que ser lo más realistas posibles, y en este contexto que hemos descrito con suficiente detalle, el poder incorporar prácticas que nos ayuden a poder detectar y responder a las amenazas en todo su ciclo de vida o en distintas elementos de esto que se llama nuestra presencia en línea o nuestra presencia digital.